En el video de hoy tenemos un addon que de verdad llevará tu experiencia de Minecraft a otro nivel. Y no estoy exagerando, si realmente eres fan de Avatar o conoces Avatar, el addon que vamos a ver en el video de hoy te permitirá literalmente convertirte en el maestro de cada elemento. Así que sí, en realidad este es el mejor addon de Avatar que existe para Minecraft Bedrock 1.20.40 en adelante. Y pues nada, agarren todo lo que tengan que agarrar, preparen sus chakras porque este video se va a poner muy bueno. Y muy bien, este addon en primera te permite manejar todos los elementos que hay: aire, fuego, agua, tierra, y al igual también tendríamos el modo avatar. Apenas entramos al mundo tenemos la opción de poder cambiar qué elemento queremos escoger. Tenemos esta brujulita que tenemos por aquí y simplemente hay que darle clic derecho si estamos en computadora o mantener presionada la pantalla para poder cambiar a todos los tipos de elementos. Así que ahora imagina caminar por tu mundo de Minecraft lanzando rocas, controlando agua, tirando fuego, volando en el aire, o sea, realmente es como si fueses el avatar en el juego. Ahora bien, te voy a explicar rápidamente que el addon agrega más de 38 habilidades únicas basados en los estilos de bending del universo de Avatar prácticamente. Todas y cada una de las habilidades incluyen efectos, animaciones y sonidos personalizados para que sea bastante inmersivo en tu mundo de Minecraft. Obviamente cada habilidad que vas a estar haciendo va a ser en diferentes tipos de elementos. Puede que estés en el elemento de agua y hagas un movimiento súper poderoso solamente ahí, pero en el de fuego no puedas hacerlo. Cada habilidad va a ir cambiando diferente al elemento que tú tengas. Ahora, las habilidades de bending son bastante épicas y sencillas. En el aire vas a poder estar utilizando habilidades como de velocidad. Como ustedes pueden ver, tendríamos velocidad. También tendríamos habilidades para poder esquivar mucho más rápido, para tirar bolas de aire, para hacer tornados, para poder lanzar misiles, para poder levitar y para poder volar respectivamente. Con las habilidades de agua vamos a poder controlar los flujos de agua para empujar enemigos, para crear tsunamis, para realizar movimientos inspirados en agua. Y también tendríamos el nuevo estilo al lado del agua, que sería de planta. Un nuevo estilo que agrega muchas nuevas cosas, lo cual lo hace muy épico. Como pueden ver, tendríamos habilidades como crear plantas, como absorber, como curarnos. La verdad son cosas bastante sencillas en el tema de la nueva habilidad que sería de planta. Y en el agua, pues como pueden ver, podemos hacer muchas cosas como lanzar tsunamis y cosas similares en el tema de agua. Ahora con el fuego las habilidades también son bastante buenas, ya que con estas habilidades vamos a poder lanzar desde bolas de fuego hasta realizar ataques explosivos. Vamos a poder estar quemando absolutamente bosques con tan solo chasquear la mano, o vamos a poder estar hasta volando, como pueden ustedes estar viendo, en un aire jet. Podemos caer y como pueden ver hemos volado, hemos hecho una distancia bastante larga con habilidades de fuego. Y por último tendríamos el elemento de tierra. En este vamos a poder manipular bloques de tierra y rocas hasta crear barreras defensivas y romper el piso de cuevas como si estuviésemos chasqueando los dedos y se destruyera toda una cueva. Ahora, una de las mejores cosas de este addon es que puedes personalizar y cambiar la habilidad mientras juegas, simplemente haciendo shift, o sea agacharnos, o usando el botón de cambiar las habilidades en el juego. Y es como les comenté hace rato, simplemente hay que tener la habilidad en la mano, agacharnos y con eso vamos a ir cambiando las habilidades de lo que es el elemento. Ahora, ojo aquí, realmente con este addon sí que puede haber un poco de lag debido a los efectos visuales, animaciones detalladas, pero el desarrollador está trabajando en mejorar el rendimiento, así que solamente hay que esperar una actualización para que se sienta un poco menos el lag. Y ahora, hablando de eso, de tema de lag y eso, realmente no hay tanto lag si estás usando este addon en un servidor. Y hablando de servidores, recuerda que estoy afiliado con Holy Hosting, una página donde vas a poder estar obteniendo cualquier hosting, cualquier servidor, ya sea de Minecraft Bedrock o de Minecraft Java o Crossplay. Lo único que tienes que hacer es entrar al link que está aquí abajo en la descripción, darle donde dice adquirir un servidor de Minecraft y ahí vas a tener todos los planes que hay. Vas a encontrar desde el más barato de $4.99 al mes con 4 GB de RAM, slots ilimitados, hasta 48 GB de RAM con slots ilimitados, protección anti-DDoS por solamente $59.99 al mes. Recuerda que Holy Hosting también hace algunos sorteos o eventos regalando servidores, regalando descuentos. Así que únete al Discord también, que tienes aquí abajo el link en la descripción, para que estés pendiente de los sorteos y descuentos que están haciendo.
Por ejemplo, ahora mismo que es el mes de Halloween, están haciendo un sorteo de un hosting gratis por un mes. Va a haber 10 ganadores y lo único que tienen que hacer es entrar al Discord, leer la información que en este caso sería para participar en este sorteo. Simplemente tienen que reaccionar con el emoji de calabaza a este mensaje y los ganadores se van a anunciar en 2 días. Así que si quieres un servidor gratis, lo único que tienes que hacer es entrar al Discord, reaccionar al mensaje y estarte pendiente del sorteo. Recuerda que tienes el link de la página aquí abajo en la descripción. También tienes el link del Discord. Y dicho eso, ahora sí, pasemos con el video. Y bien, ahora vamos a probar algunas de esas habilidades en modo avatar, en modo elemento piedra, el modo elemento fuego. Vamos a probar para que vean ustedes más o menos un poco más detalladas las habilidades. Prácticamente aquí verán cómo lanzar una roca enorme o cómo controlar el agua para empujar enemigos. Así que bien, vamos a enseñarles rápidamente esto y después, ahora sí, terminamos con la review del video de hoy. Y muy bien, como les comenté, apenas entrando a lo que es el mundo, tendríamos esta brújulita de aquí. Esta brújulita de aquí que es la que nos va a estar haciendo el cambiar los elementos. Vamos a simplemente tener la brújula en la mano, mantener presionada la pantalla y con eso vamos a ir cambiando a los diferentes elementos. En este caso pues voy a escoger el de avatar, que sería tener todos y cada uno de los elementos. Y bueno, también tendríamos pues las habilidades, que sería la de planta, que sería la nueva habilidad que estarían agregando, el creador está agregando esa nueva habilidad, este nuevo elemento. Tendríamos pues el elemento de piedra, tendríamos el elemento de fuego, tendríamos el elemento de aire, el elemento de agua. Y muy bien, pues prácticamente voy a enseñarles un poco más de las habilidades que agrega pues este addon de avatar, como sería la de planta. Tendríamos la habilidad número 1, que sería la hacer como florecitas. Como pueden ver, si yo hago esto, hacen como flores. Como ustedes pueden estar viendo, como que las flores se ponen raras. Hago que también como un caminito verde. Si yo me agacho, cambiamos a la habilidad 2, que sería Beautiful Beam, que sería pues como para hacer... no sé qué sería esto. Creo que es para hacer crecer plantas o hace daño como si tuviese riendas. Mira, si yo me acerco a este cerrito que está aquí al ladito y hago esta habilidad, sí, hago daño. Es como si tuviese muchas riendas. Como pueden ver, es como si fuese el Pokémon tipo Bulbasaur y lanzo un ataque de hojas. Tendríamos el Flower Shell, que sería para poder hacer un escudo de plantas. Tendríamos el Ground Absorption, que sería para poder absorber lo que es las proteínas o la vida de las cosas que estamos tocando. Como pueden ver, absorbimos toda la tierra que está por aquí y con eso nos estaríamos curando nosotros mismos. Tendríamos el Plant Bullets, que sería pues para lanzar bolas de planta. Como pueden ver, atacan directamente al mob más cercano. Si yo vengo por aquí y hago este movimiento aquí, va a atacar a los dos pollitos que teníamos por ahí enfrente, como ustedes pueden estar viendo. También, y estaría todas. Serían 5 habilidades que agregaría el elemento de planta. Ahora pasamos con el elemento de piedra rápidamente, que sería el primer movimiento sería Earth Balls, que sería para lanzar una bola de piedra. Como pueden ver, destruye a todo su paso y mata enemigos que están enfrente de esa bola. También tendríamos el Ground Collapse, que sería para poder destruir el piso de una forma muy épica, como si hubiera pasado un terremoto por aquí. Ahora tendríamos el tercer habilidad, que sería el Stone Missiles, que sería para poder lanzar bolas el misil prácticamente. Tendríamos el Mud Dash, que sería para poder volar con tipo rocas. Si yo dejo presionado esto, como pueden ver, voy como volando con esta roquita. Como pueden ver, ahí me va llevando, pero tienen que mantener presionada la pantalla. Si dejan de presionar, lo que pasa es que simplemente deja de funcionar y empiezas a bajar. Como pueden ver, empiezo a bajar y listo. Estaríamos bajando y dejaríamos de estar volando con el Mud Dash. Ahora tendríamos el Snow Cape, que sería una habilidad para poder ser más fuertes. Luego tendríamos ahora sí, el elemento de fuego. Tendríamos el primer movimiento sería Blaze Burst, que sería para hacer pues como un ataque de manos de fuego. Tendríamos ahora el siguiente, que sería Fire Jet, que sería para poder ir volando en modo fuego. Como ustedes pueden ver, puedo ir volando. Lo único que tienen que hacer es ir viendo para arriba o ir viendo para el lugar que quieran ir. En este caso, si yo quiero ir a esta casa que está aquí al lado, pues la veo y pumba, me estrello. Ahí estaríamos cayendo, como si fuésemos un misil. Luego tendríamos el tercer movimiento, que sería Fire Beam. Como pueden ver, es como para quemar, simplemente como que escupes fuego, pumba, escupo fuego y listo. El cuarto movimiento sería Fire Shield, que sería un escudo de fuego, como ustedes pueden estar viendo. El quinto movimiento sería Dragon Breath, que sería pues aliento de dragón, que lo que va a hacer es simplemente matar con un montón de aliento prácticamente. Y tendríamos el sexto movimiento, que sería los meteoros, que lo que va a hacer es que caigan meteoros. Como pueden ver, cayeron meteoritos. Y eso sería, hay otro movimiento más, Fire Shade. Fire Shade es para que nosotros, donde veamos, produce fuego. ¿Ven? Como pueden ver, si yo miro aquí a la casa esta, la estaría quemando. Si yo miro al piso, lo estaría quemando. Prácticamente todo lo que yo vea, lo voy a quemar. Y esos serían todos los movimientos del fuego.
También tendríamos movimientos de aire y movimientos de agua, pero ya el video se está alargando mucho, así que eso los dejo para que ustedes los prueben. Ahora bien, llegando al final del video, si realmente eres fan de Avatar o simplemente quieres agregar algo totalmente nuevo a tu mundo de Minecraft, este addon es un must, es un plus. Este addon vale mucho la pena con sus animaciones, con sus sonidos y con todo lo que agrega. O sea, la posibilidad de dominar 4 elementos es una de las cosas más épicas. Así que bien, dicho eso, no esperen más y pruébenlo. El link lo tienen aquí abajo en la descripción. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido como este. Y comenten aquí abajo cuál es su elemento favorito. Y todas las personas que respondan serán saludadas en el próximo video. Dicho eso, nos vemos en la siguiente.